Buenos días con todos. Bueno, les saluda el economista Junior Astonitas Cano y esta mañana les voy a explicar sobre la coyuntura actual y las perspectivas económicas, ¿no?, que enfrenta el Perú ante el COVID-19, ¿no? Eh, la economía de un país, ¿no?, está representado por cuatro factores muy importantes, ¿no?, los cuales son consumo, ¿no?, que está representado por el gasto que realizan las familias, ¿no?, en compra de bienes y servicios. Otro factor es la inversión privada, ¿no?, que representan todos los gastos que realizan las empresas, ya sea en inversión, ¿no?, en abrir nuevas sucursales, en gastos, en sueldos y salarios, etcétera, ¿no? Otro factor es el gasto público, ¿no?, que está representado por los gastos que realiza el gobierno, tanto en gastos de capital o inversión, así como gastos corrientes, ¿no? Y por último tenemos a las exportaciones netas, que viene representado por el gasto que realizan los exportadores y los importadores, ¿no? Ahora, ¿cómo ha afectado el COVID, ¿no? ¿Por qué la recesión que enfrenta tanto el país, ¿no?, como el mundo, ¿no? Para entender un poco mejor una recesión, ¿no?, su concepto clásico es que es cuando el PBI de un país o la economía de un país decrece por 2 trimestres consecutivos, quiere decir 6 meses. O también otra forma de medirlo, se puede decir, es cuando hay un desempleo muy generalizado, ¿no?, que es lo que pasa actualmente en la economía peruana, ¿no? Entonces, ¿cómo ha afectado en sí el COVID a que se genere esta crisis, esta recesión, ¿no? Por un lado, cuando los países y el Perú entraron en cuarentena debido a que el gobierno dictó diferentes decretos de urgencia, ¿no?, estipulando que las personas deberían de guardar recaudo, ¿no?, para evitar el contagio, ¿no?, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Las personas, ¿no?, al entrar en este proceso de cuarentena, no van a dejar de consumir bienes y servicios, ¿no? Lo que consumían o compraban usualmente, ya no lo van a hacer, ¿no? Entonces, el consumo o la compra de estos bienes y servicios va a disminuir. Por otro lado, la cuarentena también ha traído que los comercios informales, ¿no?, hayan dejado de vender, ¿no? Esto trae como consecuencia que la gente que se dedica a la informalidad no tenga liquidez para comprar bienes y servicios, ¿no? Además, las personas, ¿no? Hay personas, hay familias que han entrado en desempleo, ¿no? Si no hay desempleo, no hay liquidez para poder consumir. Entonces, el consumo global de un país se ha visto fuertemente afectado, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la inversión privada, ¿no? Al entrar en cuarentena el país, ¿no?, algunas empresas se han visto obligadas a cerrar y a detener sus actividades. Por ende, han disminuido su gasto, ya sea en planillas, ¿no?, ya sea en inversión, en construir algunas plantas nuevas, en abrir algunas sucursales en distintos puntos del país, etcétera. Entonces, el gasto que realizan las empresas también ha disminuido. Por lo tanto, la inversión privada también se ha visto muy afectada. Por otro lado, el gasto público, que es lo que en realidad trata de sostener de que esta recesión no sea más honda, ¿no? ¿Por qué? Porque según las teorías económicas, ¿no?, dicen que en momentos de crisis o recesión el encargado de la reactivación económica es el gobierno, ¿no? ¿De qué manera? Aumentando la inversión pública, ¿no?, o aumentando el gasto público, ¿no?, que es en realidad lo que está realizando el gobierno, ¿no?, a través de inyección de liquidez con los bonos solidarios, bono universal, bono 360, que le dan a las familias para que puedan tener liquidez y puedan comprar los bienes y servicios que solían consumir, ¿no?
Por otro lado, a las empresas también se les está tratando de inyectar liquidez a través del programa Reactiva Perú, que son créditos con tasas de interés bastante bajas, ¿no? ¿Y para qué? Para que puedan volver a las actividades, para que no cierren y puedan dar empleo a las personas y de esta manera también generar que las personas tengan mayor liquidez. Eh, por otro lado, o por último, ¿no? El tema de las exportaciones netas también han sido afectadas. ¿Por qué? Porque los países, como sabemos, han cerrado sus fronteras, ¿no? Los operadores logísticos, que son los que se encargan de trasladar los productos a los puertos, también algunos han cerrado, ¿no? Entonces, y además que nuestros principales consumidores, ¿no? Al verse afectados por el COVID, ¿no? Han disminuido la compra de productos internacionales, ¿no? Por ejemplo, como China, Estados Unidos, ¿no? Lo cual ha hecho que nuestras exportaciones decaigan, ¿no? Por otro lado, eh, las importaciones, ¿no? Que es lo que representa también una parte de las exportaciones netas, ¿no? Como ya sabemos, el gobierno ha realizado compras de productos internacionales de manera expansiva, ¿no? Usted sabe que el gobierno está comprando artículos de salud, ¿no? Equipos, herramientas, pruebas, medicinas, etcétera. Entonces esto hace que el gasto en importaciones haya aumentado, ¿no? Y por ende, si el gasto de importaciones aumenta y el gasto de exportaciones disminuye, o lo que nosotros vendemos disminuye, ¿no? Entonces esto crea un desbalance en las exportaciones netas, ¿no? Que en realidad las exportaciones netas son el saldo entre lo que se exporta, lo que se vende al extranjero, y lo que se importa, que es lo que se compra del extranjero, ¿no? Entonces ahí se ha creado un gran desbalance y ha creado una caída también en la economía peruana. Entonces tenemos tres factores que han disminuido de manera grave, y un solo factor que es el que se encarga de que eh, un poco la economía no decaiga, ¿no? Pero estos esfuerzos que se realizan a veces no son suficientes, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la coyuntura actual. En cuanto a las perspectivas, ¿no? En lo que el gobierno piensa hacer o debe hacer a un futuro, es lo siguiente, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Es dar liquidez tanto a las familias como a las empresas, que son los principales agentes de la economía o de una economía, a través de los bonos, ¿no? Y en el caso de las familias, y a través de los créditos, ¿no? A través del programa Reactiva Perú, ¿no? Otras políticas que se está implementando es de la reactivación paulatina a través de 4 fases, ¿no? En cuanto a las empresas, ¿no? Entonces, eh, esto, esto está creando que las empresas vayan por fases, poder aumentar su, sus actividades, ¿no? Entonces, poco a poco estas entrarán en circulación y podrán también dar empleo a las familias, ¿no? Ahora, lo que debe hacer el gobierno es tomar o hacer más hincapié en el tema de la informalidad, ¿no? Como todos sabemos, la informalidad en el Perú representa el 70%, eh, y hasta donde podemos ver estas fases de reactivación solamente está tomando el 30%, que son las empresas formales. Entonces, eh, ¿qué se está haciendo por ese 70% que en realidad no se está tomando en cuenta? Entonces, yo creo que el gobierno lo que debería hacer a través del programa Reactiva Perú, incluirlos, ¿no? Incluirlos, ¿no? Darles incentivos, ¿no? Dándoles créditos, ¿no? Eh, Inducirlos a que si ellos se formalizan, el gobierno los va a apoyar con liquidez, con capacitación, dándoles seguimiento para que sus empresas crezcan, buscándoles mercados y estos negocios se puedan desarrollar, ¿no?
Eh, entonces, ahí el Estado tiene un gran trabajo, ¿no? Cómo hacer para que estas empresas se formalicen, ¿no? Porque esto también trae como efecto, como consecuencia, que la recaudación fiscal también aumente, ¿no? Porque si esas empresas pagan tributos, pagan impuestos, entonces el fisco va a poder ganar más recaudación, más dinero para poder afrontar distintos gastos que tiene que realizar, ¿no? Entonces, por ese lado en el tema, es el tema de la reactivación. Que el gran problema es ver qué es lo que se va a hacer por el mercado informal, ¿no? ¿Por qué? Porque estas fases están siendo enfocadas a los formales, ¿no? Que son el 30%. Se quiere reactivar el 100%, pero es solamente un 30%. Y el 70% no se está tomando en cuenta, ¿no? Entonces ahí el gobierno tiene un gran desafío en ver cómo hacer que estos informales pasen a las filas de la formalidad, ¿no? Por ahora no se ve ninguna estrategia, ninguna planificación en cuanto a eso, pero creo que ese es un gran reto que el gobierno debe asumir, ¿no? Porque creo que el principal problema del desorden, del tema de que aumenten los contagios está por ahí, ¿no? El tema de los informales, ¿no? Como podemos ver, ellos salen, venden sus productos en cualquier lugar sin tener ningún tipo de prevención en cuanto a la higiene, a la calidad, a la limpieza, eh, mucho menos si no ven el tema de higiene y limpieza, que es lo básico, mucho menos van a ver protocolo. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Por un lado, el gobierno está haciendo muchos esfuerzos para que la economía no se vea muy perjudicada, pero creo que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Inclusive otra recomendación, por así decirlo, otra política que debe de asumir es el endeudamiento, ¿no? El gobierno cuenta con bastante espalda fiscal como para poder endeudarse, ¿no? No toda deuda es mala, ¿no? Si tú te endeudas para invertir, es una deuda buena, ¿no? Porque que en el futuro te va a dar una utilidad. Pero si tú te endeudas para realizar algún gasto, eso no te hace, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas que el gobierno debería asumir, ¿no? Entonces, eso es todo. Espero les haya servido. Muchas gracias.